Dice el verso 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Es decir, usted puede ver parrandeando, saltando. Cuando se pasa por el frente de las puertas de una discoteca, se ve todo ese montón de jóvenes, muchachas y hombres, todos haciendo fila para entrar, con sus camándulas en el pecho, con sus crucifijos, con sus cadenas, con sus escapularios, porque aparentemente tienen piedad, fueron a misa, y algunos hasta van a un culto de una iglesia evangélica y después se van para las discotecas. Son peores de corruptos que los demás. Escuche esto. El verso 8 dice: y de la manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y sabe que el mismo diccionario secular define esta palabra réprobo como, con esta definición, una palabra réproba, una persona réproba es aquel que está condenado al infierno. Búsquelo en el diccionario. Si usted réprobo, está condenado al infierno. Estas palabras están escritas. Alabado sea Dios para siempre. Y qué tremendo, porque el Dios Altísimo nos habla abiertamente de esta situación. El Señor les habló diciendo, estando en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estas son las señales inequívocas. Y el Señor les dijo: mirad bien que nadie os engañe. Y le habla de la parte espiritual peligrosa del hombre, porque dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y sabe que mucha gente es engañada por la mentira, porque huye de la verdad, porque le ofende la verdad, le ofende que le digan la verdad. Y es preferible tener un predicador, un pastor duro para hablar, y no un flojo, permisivo, cobarde, que con él vaya a parar al infierno eterno. Estas cosas, dice la palabra, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Desde que empezó esta generación corrompida, hemos visto muchas cosas terribles. Terribles. Pero no solamente la carta
a Timoteo, pero también el mismo hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo a los romanos en el capítulo 1, dice en el verso 18, algo similar a lo que terminamos de leer, a lo que estábamos leyendo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Note esto, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra todo hombre que retiene con injusticia la justicia. Es decir, que en lugar de implantar lo bueno, implantan lo malo. En lugar de promover el bien, se promueve el mal. El verso 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esta gente que ha oído, que ha conocido a Dios, su palabra, que alguien les habló del camino de la vida, no tienen excusa. El verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aleluya. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó. Mire que esta generación de hombres y mujeres que han conocido a Dios y se han apartado, se han descarriado, están entregados por Dios. ¿A qué? Aquí dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Ningún impío podrá tener vestigios de santidad, jamás. Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pusieron sus cuerpos a la inmundicia, a la inmoralidad, la corrupción. Volvemos a mencionar la pornografía, películas corrompidas, películas de crimen, de terror, entrenamientos y alimento corrupto, venenoso para el alma de un ser humano. Y aquí dice la palabra en el verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, la segunda entrega. Primero los entrega a la inmundicia, que se corrompa. Como dice la Escritura, el que sea inmundo siga siendo inmundo. Que se corrompa, pero luego los entrega la segunda vez, por lo cual también, por esto Dios los entregó, estoy leyendo el versículo 26, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos
la retribución debida a su extravío. Y escuche, y como ellos, después de corromperse, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, la tercera entrega. ¿A qué? A una mente reprobada. A una mente reprobada. A una mente reprobado es algo que no se aprueba. Cuando un estudiante en un colegio, en una universidad, en una escuela, fue reprobado, es porque perdió el año, perdió el curso. Dios los entrega para ser perdedores definitivos. Escuche esto. A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Definitivamente. Hacer cosas que no convienen. ¿Y qué es lo que no conviene? No conviene matar a otro. No conviene llevarse a la mujer ajena. No conviene hacer una violación. Por eso hay tanto violador de niños, tantos violadores, tantos criminales, tantos sicarios, tanto crimen, tanta violencia. Porque Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, fornicación, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen en los que las practican. Hermano y hermana, esta generación pervertida indiscutiblemente es el fruto de una siembra de muchos años atrás, y que vino a agilizarse esa siembra y a descubrirse esa cosecha maligna, corrupta, pervertida. Ahora que la ciencia de las comunicaciones avanzó tanto, que cualquiera puede tener en un teléfono el cielo o el infierno. En un teléfono, con un teléfono, puede escuchar el mensaje de Dios, capacitar su alma, alimentar su alma, pero con ese mismo teléfono puede alimentarse de lo corrupto, de la inmundicia, de la suciedad, de la perversión. Los medios de comunicación aumentaron científicamente sobre la tierra, se proliferaron, y no sabemos cuántas cosas más adelantadas que no conocemos vengan en los próximos días. Pero eso ha sido la forma del infierno: corromper, dañar y destruir a muchos hombres y mujeres que viven en este planeta. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro, el apóstol Pedro escribiendo en el capítulo 4, versículo 17, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos
que no obedecen al evangelio de Dios, si el justo, oiga esto, hermano y hermana, si el justo con dificultad se salva, con dificultad, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo, esto es para usted y para mí, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Poder en la sangre de Cristo. Hermanos y hermanas, hay una palabra, ya voy finalizando, en el libro de Génesis, el capítulo 6, versículo 12 y 13, y dice esta palabra, escúchelo bien. Esto fue lo que llevó a Dios a tomar una decisión y acabar con todos los antediluvianos. Pero escuche, si no se parece a lo que estamos viviendo. Miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne, o sea, todo hombre, toda mujer, había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hermano y hermana, estamos esperando en cualquier momento el sonar de la trompeta. En cualquier momento. Note que en el capítulo 24 que leímos de Mateo, el Señor estaba hablando de una señal tremenda. Y dice, que cuando Jesús salió del templo, verso 1, y se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y por cierto, que era un templo suntuoso, un templo en cuanto a belleza, valor económico, arquitectura. Un famoso escritor escribió de ese templo diciendo que parecía como una nube en la tierra. Era algo atractivo que estaba construido en aquel monte. Pero oiga esto, le preguntaron o le mostraron el templo, porque era en su tiempo la atracción, inclusive la idolatría, porque llegaban a adorar el templo por su belleza, por su valor, en su arquitectura y en su construcción. Y ellos pensaron que el Señor no se había dado cuenta de ese templo que estaba ahí construido. Y le dijeron, queremos que lo mire. Le estamos mostrando
los edificios del templo. Dicen algunos escritores que las piedras eran tan enormes que no fueron acomodadas así como se acomodan las paredes en los países que nosotros conocemos. Eran unas enormes piedras, y yo vi personalmente en un país unas grandes paredes de 4 metros y hasta más altura, que no tienen en los pegues o en los empalmes, no tienen ningún tipo de mezcla. La piedra la pueden levantar en cualquier momento. No está pegada con cemento, pero tiene una simetría, una arquitectura, una forma de colocación que no se cae. Allí dicen que en el pegue de cada piedra con la otra, una con la otra, en la unión, tenía mármol y oro derretido. No era cualquier cosa. Y por eso, cuando la admiración de todos los que llegaban allí era el templo. El templo. Hay gente que vive enamorada no de Dios, sino del templo. Viven enamorados de la estructura, de los enchapes del templo, y adoran el templo, no al Dios del templo. Y note lo que el Señor dijo, y esas fueron parte de las acusaciones que los enemigos encontraron para condenarlo a muerte. Porque era inaudito que alguien dijera algo en contra del templo. Y sabe que el Señor les dice, respondiendo, Él les dijo, ¿veis esto? Y seguro que dijeron, sí, lo estamos viendo. Y Él dijo, de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y eso no era una profecía para estos tiempos. En el año 70 después de Cristo, ese templo fue destruido por los ejércitos romanos. Fue destruido. Y una de las ambiciones de los romanos para destruir ese templo era el oro que tenía en los empalmes de cada piedra, el mármol que estaba allí acumulado. Pero el Señor sabía que Jerusalén, que el pueblo había rechazado a Cristo. Le habían rechazado y lloró frente a Jerusalén con grandes lágrimas, diciendo, oh, si supieras, si entendieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está lejos de tus ojos. ¡Qué terrible! Si entendieras, si conocieras lo que es para tu paz, pero está lejos de tus ojos. Y el Señor estaba prediciendo. Ellos no saben que ese templo va a ser destruido. Ellos no saben que los ejércitos romanos van a venir con máquinas, con todas las herramientas necesarias, y van a levantar piedra. No quedará piedra sobre piedra, porque las piedras estaban sobre, no estaban pegadas. Sucedió
en el año 70 después de Cristo. Los tiempos que vivimos son tiempos terribles. Tiempos terribles que vivimos sobre la tierra, pero que el Dios Altísimo tiene un pueblo sobre este planeta, sobre esta tierra, un pueblo que no se doblegará al paganismo, ni se doblegará ante ninguna de las producciones corruptas que el mundo tiene. Hermano y hermana, ore al Señor, clame que Dios le fortalezca el alma, el espíritu, el corazón, la mente, y que usted pueda ser un instrumento útil en las manos de Dios en esta tierra mientras vive. Yo quiero que incline su cabeza. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra bendita. Te doy gracias, Señor amado, porque me permites anunciar y predicar esta palabra. Dios, te ruego que rompa las cadenas, desbarata yugos, fortalece el pueblo que te sirve y que te ama. Hay un pueblo sobre la tierra que no doblará las rodillas ante Baal, ante el mundo. Fortalece ese pueblo, fortalece este remanente escogido, Señor. Dios, te ruego que perdones el pecado, que salve las almas, levanta a los caídos, rompe cadenas en el nombre de Jesús. Usted, amigo descarriado, usted que se apartó de Dios, usted que nunca le ha dado su alma al Señor Jesucristo, hoy tiene la oportunidad de hacerlo. De lo contrario, usted sabe lo que lo espera, y se lo he predicado, se lo he leído hoy de este santo libro, la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude y que usted pueda echar mano de la vida eterna y apartarse del pecado, para que un día su alma, en el momento de morir, su alma ascienda a la presencia eterna de Dios. Que Dios le bendiga.